La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Más de la mitad de los españoles, casi el 60%, cree que los jóvenes de hoy van a vivir peor a lo largo de su vida que sus padres. Son datos de un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y una de las grandes realidades que podrían responder a ese dato es el precio del alquiler, que en nuestro país ha aumentado casi un 30% en los últimos 5 años. El alquiler está súper caro y ya hasta que encuentre algo más barato, pero no sé qué haré. Estoy pagando 550, que eso hace años ni de broma. Y a ver, realmente lo que es Valencia, todos los precios están más o menos similares, o sea, 300 es lo mínimo que puedes encontrar y hasta pues pisos que están hechos una mierda, pues por 400, 450 pavos. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. En muchas ocasiones en el programa hemos hablado sobre la ley de vivienda, las propuestas de zonas tensionadas, la petición de regular los alquileres vacacionales e intuyo que de momento no ha habido ningún cambio. Ninguno. De hecho, la proposición de ley para la regulación de contratos de alquiler de vivienda temporal y por habitaciones no superó el primer trámite en el Congreso este pasado 17 de septiembre, después de que Junts cambiara de opinión unos minutos antes de su voto. Y bueno, pues esto, además de otros muchos descontentos con la gestión política de este asunto, del tema de la vivienda, ha terminado ya de hartar a los ciudadanos que ya no pueden más con las subidas. Hablabas de esos datos en comparación con hace 5 años, pero es que en comparación con precios de 2014, hace 10, el alquiler ha subido un 100% en Madrid, un 140% en la Comunidad Valenciana y en el caso más flagrante, que es el de Baleares, un 160%. Es que además no solamente estamos hablando de una subida estratosférica de los precios, sino de que a día de hoy, incluso aquellas personas que tengan un sueldo con el que poderse permitir un alquiler caro, las trabas y las cláusulas con las que se encuentran son inasumibles. Sí, de hecho, las condiciones que ponen sobre todo las agencias inmobiliarias, que por cierto tienen el control de 3 de cada 4 alquileres, son en muchos casos imposibles de cumplir. Mira, te pongo un caso. Pablo Cote, un joven valenciano de 28 años, llevaba más de 5 años compartiendo piso y decidió en un momento dado lanzarse a buscar piso en Madrid para él solo. El límite era 800, pero vimos que quizás pagando 50 euros más, pues bueno, es verdad que cambiaban ya las condiciones de los pisos, entonces por una diferencia de 50 euros al mes, pues ya había cosas bastante mejores, pues eso, todo un espacio y bueno, al final el tope, 900 era mi tope de idealista de mi filtro. 900 euros por un piso de un único espacio en el que tienen que entrar pues cama, salón, cocina, baño. He llegado a ver 18 metros cuadrados y pedían 800 euros, entonces claro, los pisos que a lo mejor tienen un poquito más de metros cuadrados y son una diferencia de 50 euros que realmente es poco dinero, es que vuelan, o sea, no duran prácticamente en las plataformas. Pablo habló con sus padres y ellos le ofrecieron ayuda para poder pagar el alquiler, pero aún así, habiendo asumido que iban a pagar este dinero, que podían pagarlo, en la mayoría de casos no llegaban ni a poder contactar con la agencia que anunciaba el piso en Idealista. Muchos no me contestaban y llevaban a lo mejor subidos pues poco tiempo relativamente. Ya llegó un punto que yo en cuanto me llegaba la alerta contactaba o mandaba un mensaje para por lo menos dejar constancia. Si luego no me interesaba, pues bueno, ya está, pero es que no podías perder ni esos 3 minutos en ver un poco las condiciones para ver si te interesaba o no. Era directamente anuncio, contacto y luego ya veo si me interesa o no. Bueno, una vez llegaba por fin a dar con el propietario o con la agencia para poder preguntarle algunas preguntas básicas sobre cómo es el alquiler, dónde está, etcétera, las trabas eran enormes. Todos tenían la condición del seguro de impago, que la condición es que el salario del inquilino triplique la renta, el alquiler. Algunos de ellos te lo avisaban ya por el chat y otros pues directamente allí te lo decían. Estamos hablando, Fernando, de que para acceder a este alquiler de 900 euros, que recordemos es para una única persona con un único espacio y en el que en mejor de los casos son unos 30 metros cuadrados, la nómina que nos pedirían serían unos 2.700 euros al mes. El salario mínimo, por cierto, te recuerdo, en nuestro país es de 1.050 euros y el salario medio también muy parecido, no mucho más. Pero bueno, yo confiaba tengo la suerte de que tengo avalistas. ¿Qué me ha pasado? Que muchos seguros de impago solo se fijan en las nóminas del inquilino. Los que tienen avalistas los dejan en un segundo plano. Entonces, claro, con tanta competencia, tanta demanda y tan poca oferta, pues es que me he encontrado con una serie de obstáculos que ya no sabía cómo sobrepasar, porque la situación era la que era. Yo no podía cambiar de trabajo
a corto plazo, mis avalistas iban a seguir siendo los mismos y el mercado estaba como estaba. La situación laboral de Pablo no es diferente a la de muchos españoles. En uno de los pisos, ya con tanta desesperación, aporté una tercera nómina de mi tía, que estaba dispuesta a aportarla porque ella, bueno, pues todavía no está jubilada, y por si acaso la diferencia de salario en los avalistas pudiera tener algo a mi favor, porque mi tía pues tiene un salario mayor. Pero en ese caso tampoco hubo suerte. Nómina de 1.500 euros, 3 avalistas, y estamos hablando de un piso de 30 metros cuadrados. Imposible. Finalmente, solo le quedaba una opción: que sus padres alquilaran el piso por él. Sus padres alquilando el piso como inquilinos. Sí, en su nombre. La única manera que se nos ocurría era que alquilaran ellos el piso y luego vivir yo, porque es que no había, esa era la única manera de aportar 2 nóminas. De seguras, de pensionistas y pasar el filtro del seguro, porque muchas veces el propietario al final se va a fiar de lo que le dice el seguro, para algo lo paga. Entonces, una vez pasado ese filtro, pues ya tienes muchas más posibilidades, pero si directamente el filtro, que al final solo tiene en cuenta la parte financiera y son unos números y unos datos, pues es que no la iba a pasar. Entonces pensamos en hacer eso. Fue gracias a esto, a esta pequeña trampa, que pudo acceder a una visita y a poder hablar finalmente con el propietario del piso, al que luego explicó que realmente era él quien iba a vivir allí, quien iba a alquilar, y que él y su familia no estaban cómodos con tener que engañarle. En este caso el propietario aceptó y hoy en día ya Pablo está recién instalado en Madrid. Eso sí, no nos olvidemos, en un piso de 30 metros cuadrados en el que pagan tanto él como sus padres 900 euros de alquiler al mes. Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, hace hincapié en el grandísimo esfuerzo que tenemos que hacer los jóvenes para tener una vivienda digna. Somos una generación joven que ha llegado tarde o que llega tarde para poder alquilar sin sobreendeudarnos. Como veíamos, alquilar en solitario o alquilar compartido, en ambos casos superamos más del 30% del salario, que es lo recomendado para no sobreendeudarnos. Mientras, nuestra ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedía hace unos días solidaridad. Creo que España es un país solidario. Yo, como ministra de Vivienda, porque es cierto que no podemos perder la perspectiva del país que gobernamos, y en su mayor parte el parque de vivienda en alquiler en España pertenece a propietarios particulares, a pequeños propietarios. Yo lo que les pido es que se hagan cargo también de esta causa, de esta necesidad social. Estos caseros a los que Rodríguez pide solidaridad son un 15% fondos buitre, y de los propietarios que sí son personas físicas, la mitad de ellos son pequeños caseros con 1 o 2 casas, pero la otra mitad son multipropietarios que tienen sus casas como negocio. En definitiva, Fernando, habría medio parque inmobiliario a la que la ministra podría pedir esa solidaridad y empatía, y sin embargo otra mitad que se dedica específicamente a especular. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid entienden que esta no es la manera. Víctor Palomó es su portavoz. Decirle a los especuladores que esa es su principal actividad, decir que sean solidarios, es como tratar de acabar con el esclavismo pidiéndole a los esclavistas que dejen de esclavizar. O sea, es como de una... Es que no sabemos ya si es inocencia o bueno, que no se sabe qué respuesta dar, y dicen este tipo de, perdona que lo diga así, tonterías. Insisten también en que la manifestación por la vivienda de este domingo tiene una grandísima importancia. El mercado no satisface, o sea, no es pacífico para gestionar el tema de la vivienda. Es que nos hacemos muchas trampas cuando hablamos de oferta y demanda, cuando hablamos de vivienda, porque yo, si sube el precio de la carne, puedo dejar de comprar carne, pero si sube el precio del alquiler, no puedo dejar de vivir del alquiler. Y también creen que este malestar tan generalizado puede significar un cambio en el corto plazo. Es insostenible la situación que tenemos a día de hoy. Entonces, sabemos que hay un bloqueo institucional, sabemos que el gobierno a día de hoy, ni el arco parlamentario tiene ahora hay una voluntad política para ello, pero sí se dan las condiciones, la gente sí que está, ella se ha dado cuenta de que el modelo que teníamos hasta ahora no funciona. Mi vivienda es mi propiedad y yo hago con ella lo que quiero, eso ya se ha visto que no funciona. Lo bueno es que mucha gente está despertando, y lo que antes podía ser una opinión más minoritaria cada vez es mayoritaria, y es cuestión de tiempo que estas medidas se tengan que tomar. Imagino que eso tiene que tener un impacto sobre el bienestar y la salud mental de la población, especialmente, entiendo, la de los jóvenes, que son quienes lo tienen más difícil para entrar a una vivienda. Sí, y hay estudios sobre ello que señalan que la vivienda es uno de los motivos principales de problemas de salud mental. Un estudio de GAT3, una consultora de investigación social para los arquitectos técnicos de España, asegura que más de la mitad de las personas que están en alquiler en nuestro país han tenido episodios de ansiedad o de estrés. A mí personalmente me afecta mucho.
dado que he tenido que volver a casa de mis padres. Esto evidentemente es algo muy frustrante que me ha generado mucha ansiedad. Y estuvimos pues buscando un tiempo esperando a ver si salían pisos mejores, alguno que nos interesaba mucho, incluso nos llegaron a quitar ya teniendo concertada una visita. Yo creo que el problema de la vivienda parte de que no te puedas independizar solo y es lo que te genera frustración, agobio. Los más afectados, los menores de 35 años, un 40% de los jóvenes encuestados en este estudio han tenido que mudarse en los últimos años por razones económicas, y así explicaba cómo afecta esto al nivel de salud mental en Hora 14 el psicólogo Álvaro Gato. Esta ralentización está ocasionando daños en el correcto funcionamiento, en muchos casos, de la autoestima en los jóvenes, que se cuestionan y dudan de su capacidad para llegar a acceder en algún momento a una vivienda digna que puedan permitirse. En este sentido, es importante, trabajamos en desvincular la valía personal de la edad con la que accedo a una propiedad y tratamos de tomar en consideración la gran cantidad de factores externos que realmente influyen en ello y no considerar que todo está en nuestras manos. Pues este, Fernando, es el resultado de una generación que se enfrenta a precios estratosféricos, cláusulas abusivas y un mercado prácticamente inaccesible. Veremos, a partir de ahora, en qué quedan todas estas protestas por este motivo. Laura Bermejo, muchísimas gracias por haber traído este tema tan interesante, tan complejo y del que seguro vamos a seguir hablando durante muchos meses, lamentablemente, aquí en Código de Barras. Gracias a ti. Cadena SER. La radio.